Cordial saludo, estimados estudiantes de pensamiento lógico matemático. Bienvenidos a un video más sobre argumentos lógicos y leyes de inferencia. Quienes habla Jimer Camilo Vargas Fonseca, tutor de dicho curso. Temas que vamos a tratar en este video: argumentos lógicos, leyes de inferencia, aplicación leyes de inferencia, más exactamente la demostración de un argumento lógico a partir de esas leyes de inferencia. ¿Qué es un argumento lógico? En el lenguaje natural, un argumento lógico es simplemente que a partir de unas premisas involucradas podemos llegar a la conclusión o podemos ser concluyentes en dicha conclusión. Por ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Podemos ver de este argumento lógico que en rojo estarían dadas las premisas y en verde estaría la conclusión. Para que un argumento sea lógicamente válido, a partir de las premisas debemos inferir, usando las leyes de inferencia, que el argumento se acepta como válido. Dentro de las actividades de la guía de trabajo, nos piden, a partir del argumento lógico, construir una tabla de verdad. A partir de la tabla de verdad, podemos también verificar que el argumento lógico se acepta como válido. En este caso, para validar el argumento, usando tablas de verdad, debemos verificar que esta tabla de verdad de este argumento lógico resulta una tautología. De lo contrario, el argumento lógico no sería válido. Pero en este caso, en los ejercicios que ustedes tienen, dentro de la guía de actividades debe resultar una tautología porque lo que queremos es demostrar ese argumento lógico usando leyes de inferencia. Entonces, para el argumento lógico, veamos cómo se deducen las premisas o recordemos algo de lo que ustedes hacían del lenguaje simbólico a partir de un argumento lógico. Entonces, hallamos proposiciones simples. Colombia es un país, llamamos proposición P. Q, Colombia tiene una capital. R, un año tiene 365 días. R, un año tiene 12 meses. No Q, Colombia no tiene capital. No S, un año no tiene 12 meses. No P, Colombia no es un país. No R, un año no tiene 365 días. Muy bien, a partir del argumento lógico y después de discriminar las proposiciones simples, lo que hacemos ahora es tomar las proposiciones compuestas. En este caso, ¿cuáles vendrían a ser mis premisas a partir de esas proposiciones simples que tenemos? Por ejemplo, para este argumento, entonces, la primera proposición compuesta o premisa: si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Segunda premisa: si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Tercera premisa: Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Entonces, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y la conclusión: Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Lo que se quiere, repito, es que a partir de las premisas logremos hacer válido este argumento lógico a partir de esas premisas usando leyes de inferencia. Entonces, también podemos en su forma simbólica dar este argumento lógico a partir de las proposiciones simples que ya extraímos de ese argumento lógico. Entonces, a partir de este conector lógico, el sí, entonces, la premisa 1 quedaría P, entonces Q, que ya lo han trabajado ustedes anteriormente en otros ejercicios. Premisa 2, si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Entonces observemos que un año tiene 365 días, sería R, un año tiene 12 meses, sería S, y el conector lógico sería el sí, entonces, nuevamente. Por tanto, la premisa 2 nos quedaría R, entonces S. Premisa 3. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Observemos que hay la negación de una proposición, la negación de la otra proposición y el conector lógico vendría a ser el O. Entonces, la premisa 3 nos quedaría como no Q o no S.
La conclusión, por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Igual, consideramos las proposiciones en su negación no P, en este caso no ere y el conector o nuevamente. Conclusión no P o no ere. Muy bien. Luego de determinar estas premisas, su conclusión, lo que hacemos es escribir en el lenguaje simbólico dicho argumento lógico. Este argumento en su notación simbólica o en su lenguaje simbólico es el que ustedes construyen en tabla de verdad para verificar que el argumento es válido. Es decir, este argumento, observen, en donde su fórmula o lenguaje simbólico estaría dado por P entonces Q y R entonces S y no Q o no S, entonces observen que las anteriores están en un paréntesis angular, dando a entender que estas vendrían a ser las premisas y que para que sea válido esas premisas, usando esas premisas debo llegar a la conclusión no P o no R. En términos de la tabla de verdad, ¿cómo verificamos que ese argumento es válido? Haciendo tabla de verdad y que la tabla de verdad nos resulte una tautología. Recordemos que en este caso el conector sobre el cual deben verificar que la tabla de verdad es una tautología es sobre el entonces de la conclusión, ¿no? El que consideramos por lo tanto que es el no P o no R, ese entonces es el que ustedes verifican como una tautología para decir que el argumento lógico es válido. Proposición compuesta asociada al argumento anterior, pues el que hicimos en notación simbólica. Ese, repito, es el que ustedes deben verificar, ese es el que se quiere también de alguna manera demostrar usando leyes de inferencia. Entonces veamos cuáles son las leyes de inferencia o qué es lo que hacemos con estas leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones lógicas. Es decir, que consideramos las premisas y podemos sacar conclusiones a partir de esas premisas. Ejemplos de estas leyes de inferencia tenemos modus ponendo ponens. Entonces en el modus ponendo ponens, premisa 1, P entonces Q, premisa 2, P, en conclusión podemos determinar Q. Entonces observen, si tengo como premisa 1 una implicación, tengo la premisa 2 el antecedente, el ponendo ponens me permite concluir el consecuente. Esa sería la ley de inferencia modus ponendo ponens. La simplificación. La ley de inferencia lógica simplificación toma como primera y única premisa una conjunción de la cual concluye cualquiera de sus dos componentes. Entonces, componente P o puedo concluir componente Q. Simplificación, premisa 1. Entonces, si tengo una conjunción, puedo concluir P, es decir, puedo simplificar, decirlo así, no puedo cancelar Q, lo podemos considerar de esa manera. La premisa 1, entonces nuevamente si tengo P y Q solamente tenemos esa premisa que es una conjunción y de esa puedo sacar Q simplemente, o sea, o puedo sacar P o puedo sacar Q. ¿En qué me conviene? Pues dependiendo de lo que yo quiera demostrar, si dentro de las leyes de inferencia para llegar a la conclusión usando esas premisas necesito P o necesito concluir Q, pues simplemente uso esta ley de inferencia de simplificación. Ley de inferencia modus ponendo ponens. Entonces el modus ponendo ponens, observen, era lo que teníamos hace un momento. La premisa 1, P entonces Q, ¿cierto? La premisa 2, el antecedente que es P, el consecuente que es Q. Entonces la premisa 2 debe ser necesariamente antecedente, ¿no? La premisa 1, es decir, debe ser P. Para poder concluir, ¿cierto? Para poder concluir el consecuente. O sea, que la premisa 1 debe ser P entonces Q, la premisa 2 debe ser el antecedente, eso es lo que me permite hacer el modus ponendo ponens, que si tenemos la implicación y como premisa 2 tenemos el antecedente, puedo concluir el consecuente, ¿no? Eso es lo que hace modus ponendo ponens. Exportación. La exportación toma como primera y única premisa a una conjunción implicando una proposición
Entonces observemos, me dice la premisa 1 tenemos una conjunción, entonces R, ¿cierto? Una conjunción junto con la implicación. Entonces tenemos el antecedente P y Q, el consecuente R, y la conclusión es la primera proposición de la conjunción implicando las segundas proposiciones. Es decir, que la conclusión sería P entonces Q entonces R. Miremos, en notación simbólica simplemente, tenemos una única premisa, P y Q entonces R. En conclusión puedo tomar la implicación de esa conjunción, P entonces Q entonces R. Esa se conoce como ley de exportación. Mous tollendo tollens. El mous tollendo tollens toma dos premisas y entrega una conclusión donde la premisa 1 debe ser una implicación. Veamos, premisa 1, P entonces Q. Nuevamente, pues ya sabemos, antecedente P, consecuente Q. La premisa 2 debe ser necesariamente la negación del consecuente. Entonces la premisa 2 es, si tengo la negación del consecuente, ¿qué puedo concluir a partir del tollendo tollens? Concluimos no P. Ese es el tollendo tollens. Premisa 1, P entonces Q. Premisa 2, necesariamente, ojo, es la negación del consecuente para poder obtener como conclusión la negación del antecedente. Eso es lo que permite hacer modus tollendo tollens o tollendo tollens. Ley de inferencia absorción. Entonces la ley de absorción toma como primera y única premisa una implicación. Nuevamente antecedente P, consecuente Q, y la conclusión es la primera proposición de la implicación, implicando la conjunción de las dos premisas que intervienen. Veamos, simbólicamente pues es más fácil entenderla. Ley de la absorción, premisa 1, P entonces Q. Conclusión, entonces repito, solamente tiene una premisa, ley de la absorción. Si tenemos P entonces Q podemos considerar P entonces P y Q, ley de la absorción. Aplicación de las leyes de inferencia. Veamos, este es el que teníamos el argumento lógico para nuestro ejemplo inicial de Colombia. La premisa 1 vimos que era P entonces Q, la premisa 2 R entonces S y la premisa 3 no Q o no S, y como conclusión teníamos no P o no R. Entonces, a partir de estas premisas, lo que permite las leyes de inferencia es llegar a esta conclusión usando estas premisas. Es lo que ustedes deben hacer en la guía de actividades para el ejercicio 3. Aparte de que les pide la guía de actividades verificar a partir de la tabla de verdad si es válido o no el argumento lógico, construyendo la tabla de verdad, y nos debe resultar una tautología. Claro, debe resultar tautología porque luego hacemos la demostración usando esas leyes de inferencia que consideramos anteriormente. Entonces, para este ejemplo, consideramos las tres premisas, repito, y para esas tres premisas, usando esas tres premisas y usando las leyes de inferencia debemos demostrar, ¿no? Debemos llegar a la conclusión. Eso es demostrar usando leyes de inferencia. Es lo que deben hacer, repito, en ese ejercicio 3. No solo es construir la tabla de verdad y no solo es decir a partir de la tabla de verdad que el argumento lógico es válido porque nos resultó una tautología, no. Otra parte de ese ejercicio es demostrar usando las leyes de inferencia. Puede ser que necesite 2, 3, hasta una ley de inferencia, ¿no? Entonces veamos que en este caso yo puedo obtener una premisa 4 a partir del silogismo destructivo, ¿no? Ese no lo vimos, pero ustedes tienen un listado de leyes de inferencia en el entorno de conocimiento, las cuales pueden usar. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes observen a partir de esa lista de leyes de inferencia cuál me puede ser útil para llegar a la conclusión usando las premisas. Es lo que hacemos. Entonces, el silogismo destructivo. Entonces yo observo, bueno, tengo la premisa 1, P entonces Q, tengo la premisa 2, R entonces S, tengo la premisa 3 como no Q o no S. El silogismo destructivo me dice que a partir de esas tres premisas puede concluir no P o no R. Entonces la premisa 4 sería no P o no R. Observe que con solamente este silogismo destructivo llegamos a la conclusión. Solamente fue necesario aplicar
una ley de inferencia, que fue el silogismo destructivo, para poder llegar a la conclusión que es no P o no R. Observen, esa premisa 4 ya es la conclusión, entonces no aplico más, ya quedó demostrado usando solamente una ley de inferencia. Es decir, que ustedes lo que deben hacer, repito, es buscar, ¿no? ¿Cuáles leyes de inferencia me sirven para ir construyendo y para poder llegar a la conclusión, ¿no? Usando esas premisas. Eso es lo que hace válido, usando las leyes de inferencia, un argumento lógico. Entonces, veamos este. Ya son otras premisas, no son las anteriores, es otro ejemplo. Premisa 1, decimos P entonces Q o R. Premisa 2, S entonces no Q. Premisa 3, T entonces no R. Premisa 4, P y T. Entonces empezamos a construir a partir de esas premisas que nos da el argumento lógico, que ya vimos anteriormente cómo se deducen las premisas, ¿no? Siempre van a ser las que están antes de la conclusión, las premisas, y pues lo dan en lenguaje simbólico para luego construir su tabla de verdad. Y por último, pues mirar cómo llegamos a la conclusión Q a partir de esas premisas. Entonces, sacamos otra premisa de simplificación de 4. Recordemos que la simplificación me dice que si tenemos una conjunción puedo concluir P o puedo concluir Q. En este caso, digamos que damos otra premisa, esa ya la sacamos a partir de estas leyes de inferencia, la llamamos premisa 5, que es en su orden, pues seguimos con otra premisa, que sería la premisa 5, que se deduce como simplificación de la premisa 4, porque tenemos una conjunción y la conjunción en su ley de simplificación me dice que puedo determinar alguna de las dos componentes de esa conjunción. En este caso, pues simplificamos no con P, sino con Q, en este caso con T, para la premisa 5. También puedo simplificar de 4, de la premisa 4 puedo simplificar P, porque eso me dice la ley de inferencia de simplificación, ¿no? Que puedo concluir o P o puedo concluir Q. En este caso, pues concluimos las dos. Sacamos dos premisas más, premisa 5, premisa 6, usando esa ley de simplificación. Premisa 7, no R. ¿De dónde? Modus ponendo ponens entre 3 y 5. Recordemos que el modus ponendo ponens, aquí lo vemos, dice que si tengo premisa 1, P entonces Q, y premisa 2, P, observemos que aquí voy a aplicar ese modus ponendo ponens entre 3 y 5, o sea, entre la premisa 3 y la premisa 5, tenemos T entonces no R, ¿cierto? Y la premisa 5, me dice, entonces observemos, la premisa 3T entonces R y la premisa 5T, podemos concluir el consecuente, entonces el consecuente en este caso vendría a ser no R. Eso es aplicar la ley de inferencia modus ponendo ponens entre 3 y 5. Seguimos. Premisa 8. QOR modus ponendo ponens entre 1 y 6. Entonces, vamos, entre 1, observen, y la premisa 6. Entonces, recuerden, el modus ponendo ponens siempre me dice, tengo la implicación. Como segunda premisa, tengo obligatoriamente el antecedente, ¿no? Para poder concluir el consecuente. Eso es modus ponendo ponens. Entonces, observemos, premisa 1, tengo una implicación, P entonces QOR. En la premisa 6 tenemos P, es decir, tenemos obligatoriamente el antecedente, me dice, podemos concluir el consecuente porque estamos aplicando modus ponendo ponens. Entonces el consecuente es Q o R, ¿cierto? Listo, entonces ya usamos nuevamente modus ponendo ponens entre 1 y 6. Ahora, premisa 9. Concluimos con el silogismo disyuntivo entre 7 y 8. Entonces tomamos la proposición 7, tomamos la proposición 8, observemos lo que me dice el silogismo disyuntivo. Si tenemos una disyunción, P o Q, tenemos la negación de P, entonces podemos concluir Q. Observemos que me está diciendo, vamos a aplicar ese silogismo disyuntivo entre 7 y 8. Entonces entre 7 y 8 tenemos la disyunción QOR, tenemos la negación de R, entonces obtenemos el otro término de esa disyunción, que en este caso vendría a ser Q. Entonces, silogismo disyuntivo entre 7 y 8, pues nos daría la conclusión a la cual queríamos llegar, que era Q.
Entonces, ojo, ¿no? Alguna pregunta de los estudiantes en un B-Learning me decían, bueno, ¿cómo saber qué ley de inferencia hay que aplicar? Entonces, yo les digo es que simplemente ustedes se guían de las premisas. Como deben llegar a Q es usen esas premisas, observen el listado de cada una de esas leyes de inferencia y digamos que yo voy buscando la que más se acomoda a lo que yo voy necesitando para poder llegar a la conclusión. Es lo que hace y puedo aplicar, puedo repetir, observen, porque a veces me decían, bueno, pero es aplicar todas las leyes de inferencia, no, porque observen que el ejemplo anterior me decía que podía aplicar solamente una y se demostró aplicando solamente una ley de inferencia y podemos repetir, claro que sí, podemos repetir leyes de inferencia. Lo importante es usando esas leyes de inferencia llegar a la conclusión. Bueno, gracias por su atención, espero les sea de utilidad este video. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.